Amelia Díaz lleva 31 años viviendo en Mieldes. Cuando llegó a esta parroquia de Cangas del Narcea se ocupó de la ganadería de la familia de su marido. Por aquel entonces no tenían más de 10 vacas. 3 décadas después, Amelia es la titular de la primera ganadería extensiva del municipio, con 120 cabezas de ganado de la raza asturiana de los valles, a las que cría y engorda en pastos de alta montaña durante todo el año. Además, Internet ha permitido a esta mujer abrirse al mundo, formarse y emprender. Y desde hace ya unos cuantos años nos dedicamos a la ganadería en extensivo y ecológico. Y bueno, como comprobarás, extensivo, vamos, con nieve, ecológico, más no creo. Esta pequeña localidad del concejo de Onís, Sirviella, es un magnífico ejemplo de la Asturias rural. Desde hace unos años y con el apoyo del programa LEADER, un vecino de la localidad explica una ruta paisajística y etnográfica que culmina con una espicha. ¿Que se puede vivir del mundo rural? Hombre, pues claro que se puede vivir. Y creo que se puede vivir, no sé si mejor o peor, pero más digno se puede vivir que en una gran urbe. Un taller de reparación de embarcaciones se ha convertido en un pequeño astillero en la ría de Leo. Los 2 socios fundadores se han decidido a dar un paso adelante con las ayudas del Fondo Europeo de la Pesca, destinadas a la diversificación de las zonas costeras. Y de momento ya han logrado abrir un pequeño mercado dentro de un sector muy vinculado a esta comarca. Cuando nos cambiamos de nave, nos vinimos aquí para darnos de alta como astillero y demás, pues sí, fue una ayuda que nos vino muy bien, sí. ...31 años lleva Amelia viviendo en Mieldes, donde dirige una explotación de ganado extensiva destinada a la cría y engorde de vacas de raza asturiana de los valles. Su ganadería es la primera explotación de estas características en el municipio de Cangas del Narcea. Al estar durmiendo fuera también se levanta por la mañana, están más tranquilas. Entonces, cuando ya están más relajadas, que es sobre las 11 de la mañana, y luego que es como si tuvieran reloj, como están acostumbradas a que sea más o menos siempre a la misma hora, pues entonces también ya están esperando sobre esa hora. A partir de las 11 ya están esperando. Antes, aunque vayas, a lo mejor quedas sorprendidas, pero a partir de las 11 ya sí. Ahora mismo hay 60 grandes y... espera que no me confunda, 17 pequeños. Hay 17 pequeñinos. A 1000 metros de altitud y a escasa distancia de su casa, los animales pastorean libremente a lo largo de todo el año en las 70 hectáreas que maneja la ganadería Casa El Cuarto. Vamos a ver, estamos en Mieldes, un pueblo de Cangas del Narcea. Y el paraje este, o sea, esto es digamos la montaña. Aquí mismo es La Chinar, el paraje este se llama La Chinar. Nosotros nos dedicamos a la ganadería de toda la vida. Y desde hace ya unos cuantos años nos dedicamos a la ganadería en extensivo y ecológico. Y bueno, como comprobarás, extensivo, vamos, con nieve, ecológico, más no creo. Vamos a ver, una ganadería en extensivo significa que estén todos los días del año fuera, están siempre fuera. Aquí las ganaderías suelen ser semi-extensivas, o sea, parte del tiempo fuera y una parte del tiempo en la cuadra. Pues la nuestra es todo el tiempo extensivo, no tienen cuadra, digamos que las vacas no tienen cuadra. Eso significa extensivo, es extensivo total. Las vacas son asturianas de los valles y para vivir aquí, o sea, las nacen aquí, se crían aquí, hacen la vida, digamos, aquí, entonces es ganado ya duro, ya más duro que a lo mejor el ganado que se cría en las cuadras, no lo sé. Pero bueno, tiene que ser ganado duro, que aguante bien los tiempos, o sea, que aunque vengan malos temporales lo aguanten bien. Y bueno, hombre, ahora por ejemplo no es que estén gordas ni nada, porque tienen bastante pelo, pero bueno, después de pasar el invierno, que es el pelo, es el abrigo que tienen, es la cuadra que tienen para el invierno, son vacas de carne, o sea, nuestra producción es de carne toda. Y aquí los terneros nacen aquí, como veis hay muchos pequeñinos, nacen aquí están hasta los 6-7 meses, que luego ya los destetamos y luego siguen estando fuera, en extensivo, hasta los 2 últimos meses antes de mandar al matadero, que entonces ya los metemos a, digamos, no para cebar, sino para que estén más
más tranquilos, más relajados, para que la carne ya salga un poco más, salga mejor. Desde que optó por este tipo de explotación ganadera, la vida de Amelia ha dado un giro drástico. Ahora puede conciliar su vida laboral con la personal y el ocio, algo impensable para la mayoría de las mujeres rurales que siguen cargando sobre sus hombros toda la responsabilidad del trabajo productivo y familiar sin tiempo para ellas mismas. No es que sean ventajas, sino que nosotros, por ejemplo, buscábamos tener más tiempo libre para nosotros, para nosotros mismos. Entonces esto te da más tiempo libre. El desarrollo de Internet ha permitido que algunos productos salten directamente desde el campo hasta la mesa del cliente. Así, y a solo un clic del ratón del ordenador, Amelia vende su carne criada en Mieldes. A través de este tipo de comercio, esta ganadera ha eliminado a los intermediarios de la cadena de distribución de una carne criada en ecológico. Nosotros comercializamos la carne en parte a través de Internet. Nosotros tenemos una página web de la ganadería, Casa El Cuarto, y a través de Internet comercializamos parte de nuestra producción. O sea, la gente entra en nuestro correo, nos hace un pedido o nos pregunta y luego nos hace el pedido y bueno, pues bien. Y así es más o menos la venta directa, que era lo que buscábamos, una venta más directa, sin intermediarios, sin, digamos, del productor al consumidor ya directamente. Y a través de Internet tenemos muy buena posibilidad de hacer eso. Vimos que era una posibilidad y una buena forma de llegar directamente al consumidor a través de las redes sociales. Y sí que lo es, sí que lo es. Sí que hay posibilidad de vender así. A través de Internet y a través de la venta directa a la carnicería. Vendemos a las carnicerías directamente y la venta por Internet. Básicamente ahora mismo es lo que estamos haciendo. Estuvimos peleando durante bastante tiempo para quitar los intermediarios y de momento lo logramos. Logramos quitar ese intermediario, o sea que estamos contentos. Las nuevas tecnologías han hecho su vida más fácil. De hecho, en la ganadería Casa El Cuarto son una herramienta más del trabajo diario. A través de la red, Amelia realiza gestiones administrativas y comerciales con una inmediatez y comodidad hasta ahora impensables. Juega un papel importante a la hora de hacer los trámites diarios de lo que hay en una ganadería, o sea, de las altas, las bajas, o sea, te evitas de bajar a Cangas, que aquí hay que ir a Cangas Narcea, cada vez que tenías que hacer algo te evitas eso. Y luego, aparte de eso, para nosotros actualmente es una vía de comercialización, o sea, que es y una vía de cara a que la gente te conozca, que sepa dónde vives, dónde estás, qué haces y cómo lo haces. Y para nosotros es importante. Además de su espíritu emprendedor, esta ganadera ha conseguido modernizar su explotación gracias a las ayudas LEADER que en esta comarca gestiona el CEDER Alto Narcea Muniellos. Vamos a ver, nosotros pedimos una ayuda al LEADER para la compra del tractor, el tractor que visteis antes, y la página de Internet. Y para nosotros fue una gran ayuda, ya independientemente del dinero que te dan, sino aparte de eso, por ejemplo, el Internet es una vía para poder comercializar el producto muy, muy buena. Y luego, bueno, las ayudas LEADER todos sabemos que son rápidas, que son una parte muy importante y que funcionan muy bien en las comarcas, porque eso es así. O sea, yo no sé si es la gente que las tramita o quién, pero vamos, funciona muy bien y es muy rápida la ayuda del LEADER. O sea, tú haces un proyecto y en el momento que lo tienes hecho, tienes la ayuda. Y eso a la hora de hacer compras se valora mucho. Amelia ha sido testigo de cómo el medio rural se ha ido transformando en los últimos años. A pesar de que no corren buenos tiempos para el sector, el trabajo de las mujeres se ha hecho cada vez más indispensable para la supervivencia de las zonas rurales. Pero aún queda camino que recorrer. Grave sí que es, lo que pasa que bueno, yo creo que tendríamos que ir acomodándonos a lo nuevo que va a venir, tendremos que ir acomodándonos e ir adaptándonos a las nuevas situaciones. Pero bueno, o sea, bien no estamos, desde luego que no. Bien no estamos. El papel de la mujer en el sector es fundamental y básico. Y dentro del medio rural también, porque la mujer aquí, o sea, una mujer aquí hace de todo. De todo. O sea, desde dar de comer al ganado hasta hacer la comida, hacer las camas, hacer la limpieza, hacer lo administrativo. O sea, que las labores administrativas prácticamente son todas de las mujeres. Prácticamente. Bueno, yo no sé en otras casas, en la mía sí. Son todas mías. Entonces yo creo que somos un poco el comodín,
Somos como un comodín dentro de la casa. Amelia ejemplariza el nuevo estilo de vida y emprendimiento de la mujer rural actual, que vive acorde con los avances de los tiempos. Desde 2005 es posible ver Sirviella con otra mirada, la que proporciona Pepín con una ruta tan hermosa como original. Pues nada, yo me llamo Pepín y estamos en Sirviella. Sirviella es un pueblo del concejo de Onís, de los 11 que tiene. Y nada, vivo aquí, ya desde nací, viví aquí prácticamente. Y desde hace aproximadamente, creo que son 12 años, comenzamos aquí con este proyecto que llamamos la Ruta de Pepín, que básicamente, bueno, yo venía de la hostelería, del mundo de la hostelería, desde los 15 años, como todos los guajes de la época mía, y hice un poquitín de todo en este mundín con la gente. Para mí era fácil el trato con la gente, entonces decidí de alguna manera recuperar un poco el patrimonio de casa, la huerta, la corte de las vacas, el llagar, arreglarlo, recuperarlo un poquitín y, bueno, y tirar de ello. Yo creía que era un recurso, pues dar a conocer de una manera sencillina, fácil a la gente, a los turistas. Después de tantos años tratando con ellos y que todos preguntaban lo mismo, digo, jolín, pues la respuesta la voy a dar yo. Pues eso, es una visita al pueblo, práctica, hablamos un poco de la economía, del paisaje, que la gente entienda el valor de la ganadería en el paisaje este que tenemos, de una visión así muy global de los picos de Europa para situar a la gente, por supuesto, pues un poco de arquitectura, las casas, los horros que tantos tenemos y tanto nos gustan. Lo que sigue a continuación es la ruta tal como la tiene diseñada Pepín para los turistas. La situación geográfica: hacia el norte tenemos Llanes, la costa, al lado contrario, al sur, el Parque Nacional Picos de Europa, que una tercera parte del concejo de Onís, al cual pertenece Sirviella, está dentro del Parque Nacional. Hacia el este tenemos Cabrales, concejo Cabrales, y hacia el oeste tenemos el concejo de Cangas de Onís. Como veis, estamos en medio de uno de los concejos más importantes del oriente de Asturias. Onís es más pequeñín, más humilde, pero al estar en medio de los grandes siempre nos toca parte del pastel. Ese paisaje que vemos de montañas, sierras, lomas, como os queréis llamar, cada uno en su tierra, ese paisaje de prado, de campo, con un ejemplo muy claro, cuando vamos a los lagos y lo vemos que parece un campo golf, eso está creado por el pastoreo, no de ahora, sino hace cientos de años, ¿vale? La ganadería extensiva, la oveja, la cabra, la vaca, el caballo, son los que crean ese paisaje. Desde unos años para acá el paisaje está cambiando y las fincas como esto, que os prometo que era una finca, de hecho se ven cachos por allí, cambia porque desaparece esto, desaparece la oveja, la cabra, entonces el matorral tira más que el campo y no hay quien lo controle, la vaca no controla el matorral y como ahora mismo el 90% de la ganadería de la comarca son vacas de carne, pues aquellos prados o aquellas zonas que no se siegan pues se van transformando, se convierten en matorral y después en masa forestal. Os voy a presentar una de las joyas de Asturias, son los asturcones. Los asturcones está dentro del grupo de los ponis y es el pony de raza asturcón, como se denomina. Son caballos pequeñinos de patas finas, poca alzada. El asturcón, la función que cumplía, pues era en vez de tener un burro tenemos un asturcón. ¿Por qué? Joder, porque camina bien por el monte, es ligero, se puede enganchar un pequeño carro, el consumo es mínimo y se adapta muy bien al territorio. Podemos tener un asturcón, se podría tener un asturcón para casa para hacer estas funciones y aparte pues tener unas yeguas en el monte sin apenas que cebar durante todo el año. En estas sierras bajas, a estos valles bajos que estamos ahora, pues no habría falta ni de cebarlos, salvo en, yo qué sé, en inviernos muy extremos. Para que os situéis un poquitín, allí vemos dos montañas que parecen dos jorobas. Detrás de ellas están los lagos. De aquí caminando a los lagos serían unas 3 horas. Los picos no se suelen ver, los picos de Europa, o algunos se verían si no hubiera nubes. Entonces tengo aquí una maqueta, ¿vale? Esta es la maqueta de los picos de Europa. Todos gastaron mucho dinero en centros de interpretación, todos los ayuntamientos se tiró dinero y yo también lo tiré, ¿lo veis? Entonces aquí está perfectamente. Estos son los picos, tal y cual los tenemos, es un bloque de montañas calizas que se divide en 3. 1, 2 y 3, siempre divididos por ríos.
No al 100% para los más tisquismisquis, pero un 90% se podría decir que los picos de Europa están entre el Sella por aquí, ¿vale?, y el Deva por este lado. Entonces tenemos el Sella por aquí, el Cares por aquí, el Duge por aquí y el Deva por aquí. El macizo occidental, que es el más grande, principal entrada, para que os situéis y podáis visitar, serían los lagos, ¿vale?, carretera Cangas de Onís a los lagos. Llegamos a Arenas de Cabrales, tenemos el macizo central, entre el Duge y el Deva por aquí. El macizo central tenemos 3 motores, la ruta del Cares, una ruta de senderismo que divide los 2 bloques por la mitad, el funicular de Bulnes, feo, caro y poco recomendable, y el naranjo de Bulnes, o Urriello, ¿de acuerdo? El macizo oriental, que seguiríamos desde Arenas de Cabrales, llegaríamos a Panes y damos la vuelta. Motor económico de este macizo, que casi todo está en Cantabria, no todo, pero la mayoría del territorio es cántabro, está en la parte trasera, y es el telesférico de Fuentedé. Iniciativas como esta sirven para explicar el ámbito rural y también para mantenerlo vivo y activo. ¿Que se puede vivir del mundo rural? Hombre, pues claro que se puede vivir. Y creo que se puede vivir, no sé si mejor o peor, pero más digno se puede vivir que una gran urbe. Eso estoy convencido. Porque es al menos son sitios bastante menos hostiles que puede ser una gran ciudad, ¿vale? Se puede vivir con menos porque la oferta de consumo es menor, con lo cual te obligas a comprar menos, que eso está bien, y después hay que trabajar como en todos los lados. ¿No es fácil? Por supuesto que no es fácil. ¿Y es fácil montar una explotación de vacuno? Pues no, por encima es carísimo. Pero pues hay otras cosas que se puede vivir, no necesitas 100 vacas, igual tienes que vivir con menos. Las ayudas de los programas europeos como el LEADER sirven también de impulso. Tuve ayudas del LEADER, ¿no? Sí, no tuve ningún problema. Las ayudas vienen bien, un extra siempre viene bien. No obstante, yo siempre digo que las subvenciones, para que tengas una subvención tienes que tener pasta. Eso está claro. Es decir, no puedes ir de cero pensando voy a pedir una subvención a ver si me arreglan la vida. No. Hay que pensar, tengo un dinero, tengo unas perras ahorradas, voy a ver si me da una subvención y hay una parte que se me abarata, por decirlo de alguna manera, ¿vale?, que cubre una parte del proyecto con esa subvención. Pero hay una idea, creo que está mal, que no es la correcta, que no, voy a pedir subvención. No, perdona, tengo un dinero y voy a pedir una subvención que me va a ayudar a hacer este proyecto. Entonces sí. La ruta concluye con una espicha tradicional para redondear la visita. Bueno, y para terminar, pues ya estamos en casa y lo que hacemos ahora al final, pues una comida en lo que conocemos en Asturias por una espicha. Que lleve una espicha, nada que ver con pizza, que no se líen porque los críos se suelen liar. Una espicha es una comida a base de raciones, ¿vale? Pues vamos a comer probes, que lleve morcilla, tortilla patata, queso, chorizo a la sidra, tortos, postre, etc. Y por supuesto, pues sidrina en abundancia que no falte, porque con unos culinos de sidra la vida se ve mucho mejor, ¿eh? Entonces, nada, vamos, antes de que prepare la mesa y demás, os voy a echar unos culinos, mientras tanto, pues voy preparando las viandas. Esta es la ruta de Pepín, asturiana y universal al mismo tiempo. Estos 2 emprendedores del occidente, Isaac y Diego, llevan algo más de un año en esta nave en la que han podido ampliar su actividad inicial, que era la de un taller de reparación de embarcaciones. Ahora son también un incipiente astillero. Bueno, aquí estamos en el pueblo de Figueras, concejo de Castropol, y bueno, somos una empresa que nos dedicamos al tema de la náutica, tanto náutica deportiva como también tocamos un poco el tema del profesional. Más bien tema deportivo, pero bueno, hay un poco de todo. Hacemos un poco de todo. Nos dedicamos a la fabricación. Hace poco que estamos dados de alta como astillero y también nos dedicamos a todo tipo de reparaciones en embarcaciones, tanto lo que es el casco como los motores. También vendemos motores, accesorios, todo lo que tenga que ver con los barcos, electrónica, tocamos un poco todo. Aquí con la empresa llevamos 8 años. Yo antes trabajaba en un taller mecánico y mi compañero también trabajaba en otra empresa y sí, como náutica llevamos 8 años.
El trabajo está repartido entre los dos socios. Diego se ocupa principalmente de la construcción de las nuevas embarcaciones, que exige la preparación y ensamblaje de todas las partes que conforman el producto final. Aquí lo que hacemos es construir embarcaciones. Son embarcaciones de fibra de vidrio y bueno, estos son, como podéis ver aquí, la parte de abajo de una embarcación ya para empezar a construir. Ahora mismo un compañero mío está aplicando la cera que sirve para desmoldear la embarcación cuando se le aplica lo que es la pintura y las capas de manta, bueno, con la resina. Después aquí tenemos otra pieza, que esta es la parte de arriba de la embarcación, se llama, bueno, la cubierta, y bueno, lo que se hacen es después, cuando están listas una pieza y la otra, ensamblarlas. Estas embarcaciones también, el tema de lo que es el interior, se hacen unas cámaras de estanqueidad que normalmente están hechas en madera, fenólico marino, y recubiertas de fibra. Entonces, bueno, como aquí podéis ver, tenemos una pequeña carpintería, unas máquinas para cortar la madera, y es donde se elaboran lo que es las piezas para montar lo que es la estructura del barco por dentro. Los materiales, bueno, es por un lado lo que es la resina, y por otro lado lo que es la manta. Esta manta viene en rollos. Aquí se agarra, se corta a la medida de lo que es la pieza del barco, y después ya se impregna con la resina. Y se va pisando, porque hay unos pisadores que es para que te quiten el aire, para que quede ensamblada mejor una capa con la otra. Aquí podéis ver, bueno, un poco una pieza ya acabada, que ya está laminada con el refuerzo puesto, y bueno, cómo queda por fuera. Por su parte, Isaac se ocupa de los motores y enseña los productos terminados que salen de este pequeño astillero, en el que trabajan los dos socios y un empleado. Bueno, vamos a ver, lo que es la nave la tenemos dividida en dos partes. Esta sería la parte más bien de exposición. En esta parte, ahí atrás, tenemos lanchas de clientes que las guardan aquí durante el invierno, porque suele ser gente que está fuera y viene solo en el verano, y bueno, las guarda aquí. Y luego aquí a la derecha, al fondo, tenemos lo que es la parte más de taller, de reparación de motores y tal. Bueno, y aquí estas embarcaciones son los modelos que nosotros fabricamos. Esta es la más pequeña, que es una 430 de eslora. Bueno, esto es una lancha, bueno, vale tanto para la ría como para el mar, pero bueno, por las características y mire de tal, va más bien encaminada a gente para la ría, en plan tranquilo, tal. También se fabrica para tema profesional para los percebeiros. Varias se fabricaron ya para la gente que va al percebe. Y bueno, luego este otro modelo es una superior, es una 510 de eslora, y también es una lancha para paseo, para pesca. Esta ya es un poco más, abarca para un poco más de público. Y luego el otro modelo que fabricamos es este, que es un barco más tipo tradicional, imitando a los antiguos barcos de madera, pero en fibra. Antes solo teníamos el modelo, lo que era el barco abierto, sin cabina, y este invierno se fabricó un molde para hacerla con cabina. Tenemos motores, que son motores también de clientes que los dejan aquí durante el invierno. Aquí se endulzan cuando salen del agua, se les hace el invernaje y bueno, aquí están hasta que la gente los vuelva a usar. Y aquí al fondo pues es la parte que tenemos de taller, donde se reparan los motores y se hacen los montajes de los motores en las embarcaciones, y bueno, donde se monta un poco todos los accesorios a los barcos y demás. El resultado final son embarcaciones como esta, Luz de Mar, que ha sido un encargo de un pescador jubilado cuya afición a la pesca deportiva le animó a la adquisición de una nueva barca. Yo soy del Club de Mar, de Castrobol. Me
Me dedico a la pesca deportiva en concursos de federación y esto, y después para entrenar y pescar y pasear amigos. Por la comodidad que tiene, que se anda por toda la cubierta libremente, por la manga que tiene, son 210. Su categoría, o sea, su eslora son 5 metros, 5,5. Y que bueno, que yo los vi navegar y navegan muy bien. Ya lo teníamos medio estudiado, medio hablado, medio no sé qué, y bueno, y fue andando. Llevamos más de un año ya hablando del tema, o sea, con la cabina, o sea, que timonera, no es cabina. Y hablando de la forma de hacerlo y tal, y bueno, y se hizo, y ahora disfrutarlo, pasarlo bien. Las ayudas del Fondo Europeo de la Pesca, gestionadas en esta comarca por el Grupo de Acción Costera Río Eo, han sido un instrumento eficaz para impulsar el salto de taller a astillero. Bueno, sí, fueron unas ayudas de los fondos de pesca y, bueno, cuando nos cambiamos de nave, nos vinimos aquí para darnos de alta como astillero y demás, pues sí, fue una ayuda que nos vino muy bien, sí. La marca Pescador, con la que se comercializan las embarcaciones de Sportnautic, ya navega por la emblemática ría de Leo. Ángel Díaz, más conocido como Gelito, disfruta orgulloso de su barco íntegramente construido en el joven astillero de Figueras.